Hay momentos en los que ciertos comportamientos parecen inevitables, casi como una escapatoria en medio del caos. Comienza sutilmente, tal vez como un intento de escapar de una sensación persistente de malestar o vacío. Con el tiempo, estas elecciones se convierten en hábitos, y lo que era una solución temporal se transforma en un círculo vicioso. La búsqueda de alivio por un breve momento de paz se convierte en una rutina destructiva. Pero, ¿qué hay realmente detrás de este ciclo? ¿Qué lleva a alguien a buscar sin cesar algo que sabe que le hace daño? La verdad es que estos comportamientos suelen ser la expresión de una herida más profunda, un intento de llenar lo que parece imposible de llenar. No se trata solo de placer o alivio inmediato, sino de la necesidad de encontrar un sentido, de reconectarse con algo que falta. Y aunque en la superficie esto muestra destrucción, lo que está en juego es una búsqueda oculta de sentido, un intento de sanar un dolor invisible que escapa al control consciente. Detrás de cada adicción hay una historia de desconexión, una búsqueda frustrada de realización. Comprender esta dinámica es el primer paso hacia la comprensión de lo que realmente sucede. Cuando esta verdad aflora, la perspectiva cambia, revelando un camino mucho más profundo que la simple lucha contra la adicción. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen hundirse en las adicciones sin posibilidad de retorno, mientras que otras parecen escapar misteriosamente de estas tentaciones? ¿Qué se esconde detrás de esa necesidad casi incontrolable de huir de la realidad? ¿Es simplemente una cuestión de falta de voluntad o hay algo más profundo, algo que la mayoría de nosotros no vemos? Carl Jung, uno de los grandes pensadores de la psicología analítica, ofrecía un punto de vista intrigante y a menudo pasado por alto. Para él, la adicción no era simplemente un defecto de carácter o una debilidad. Para Jung, la adicción era una búsqueda desesperada de sentido, un intento casi trágico de llenar un vacío existencial que atormenta silenciosamente a millones de personas. Imaginemos por un momento que la adicción sea una ventana abierta a algo más grande, una búsqueda frustrada de trascendencia. La idea puede parecer extraña a primera vista, pero ¿y si aquellos que se pierden en comportamientos destructivos en realidad buscan un camino hacia algo divino? ¿Algo que dé sentido al caos de la vida cotidiana? Jung creía que en el fondo, estas personas no solo estaban escapando del dolor o de la realidad, sino que intentaban conectarse con algo más profundo en el universo, algo que trascendía lo banal. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos damos cuenta de esto? ¿Cuántos han pensado alguna vez que la adicción podría ser una forma de afrontar la ausencia de un propósito mayor? Esta visión lo cambia todo. Piensen en cuántas veces ustedes, o alguien que conocen, ha buscado respuestas en lugares equivocados, ya sea a través de sustancias, comportamientos autodestructivos, o incluso adicciones más sutiles como el agotamiento o la necesidad constante de aprobación. No es el verdadero problema la adicción en sí, sino lo que intenta ocultar. Aquí es donde la psicología de Carl Jung se vuelve fascinante. Nos invita a mirar más allá de la superficie y a preguntarnos, ¿qué estamos buscando realmente? Si alguna vez se han hecho esta pregunta, háganlo conmigo. Juntos, exploraremos lo que se oculta tras esta batalla interna y descubriremos cuántos de nosotros pueden estar atrapados sin saberlo. Desde la perspectiva de Carl Jung, la adicción tiene una profundidad que quizás no percibamos a primera vista. Él creía que la adicción no era simplemente un comportamiento destructivo o una debilidad de carácter, sino un intento mal orientado de llenar un vacío existencial que muchos arrastran a lo largo de sus vidas. Antes de continuar, suscríbanse a nuestro canal para seguir su progreso de cambio y desarrollo. Al suscribirse, se convierten en otra alma azul, miembros de nuestra comunidad de pensadores lógicos y racionales. No se trata simplemente de huir del dolor o de las dificultades diarias, sino de buscar algo más grande, algo que conecte a la persona con una realidad más significativa y trascendental. Para Jung, la adicción surge cuando alguien intenta en vano encontrar sentido en un mundo que parece desconectado de lo que realmente importa.
Imaginemos a una persona que recurre al alcohol después de un día agotador, creyendo que esto le ayudará a aliviar el peso emocional que lleva. Pero, ¿qué es lo que realmente busca? Según Jung, no se trata solo del alivio temporal que proporciona el alcohol, sino de un intento de trascender el sufrimiento que siente y de conectarse con algo que le aporte paz. Sin embargo, en lugar de encontrar ese sentido a través del autoconocimiento o de prácticas espirituales, se hunde cada vez más en comportamientos destructivos que, al final, solo amplifican el vacío que intenta evitar. Esta búsqueda frustrada de trascendencia, como la describía Jung, es lo que convierte a la adicción en una prisión. Carl Jung nos ofrece una visión diferente y más compasiva de la adicción, mostrándola como un intento infructuoso de alcanzar la plenitud. La adicción no es solo una fuga, sino una búsqueda. Lo que muchos de nosotros no nos damos cuenta es que la adicción puede manifestarse en formas sutiles. No son solo las adicciones más visibles, como el alcohol y las drogas, las que reflejan esta búsqueda de trascendencia. ¿Cuántas personas se pierden hoy en la adicción al trabajo, al consumismo, a las redes sociales, o incluso en la frenética búsqueda del éxito? Todos estos comportamientos reflejan el mismo deseo de escapar de la realidad inmediata y de conectarse con algo más grande, algo que, de alguna manera, les permitiría sentirse completos y en paz. Jung lo describía como una búsqueda de plenitud, un intento de integrar todas las partes de uno mismo en una unidad superior. En este proceso, muchos caen en la trampa de la adicción, ya que buscan afuera lo que solo pueden encontrar adentro. Al intentar llenar un vacío espiritual con adicciones externas, se alejan aún más de lo que realmente son. Ahí es donde la filosofía y el desarrollo personal entran en juego como herramientas esenciales. El estoicismo, por ejemplo, enseña que no necesitamos buscar afuera lo que ya existe en nosotros. Séneca, Marco Aurelio y otros pensadores antiguos hablaban de la importancia de enfrentar el sufrimiento y de buscar la simplicidad como el camino hacia la verdadera paz interior. Cuando aceptamos quienes somos y dejamos de huir de nuestros miedos, la adicción pierde su poder. Esta búsqueda frustrada de trascendencia es una cuestión universal. Todos, en algún momento, hemos intentado encontrar sentido fuera de nosotros mismos. Pero, ¿y si la energía que dedicamos a la adicción se redirigiera hacia prácticas que realmente nos traen autodescubrimiento y conexión? Jung creía que al volvernos hacia nuestro interior, podemos integrar nuestras sombras y comprender nuestras motivaciones inconscientes. La meditación, la filosofía, las prácticas espirituales. Todos estos caminos pueden ayudarnos a trascender el sufrimiento de manera saludable, sin recurrir a comportamientos que, al final, nos alejan aún más de lo que realmente somos. ¿Qué has estado buscando en tus hábitos diarios? ¿Estás intentando llenar un vacío que solo puede resolverse reconectando con tu esencia, la sombra y la adicción? Jung reveló un concepto fascinante y perturbador. La sombra es esa parte de nosotros que preferimos mantener oculta, formada por todas las emociones, deseos e impulsos que consideramos inaceptables. Pero ignorar esta parte no la hace desaparecer. Por el contrario, cuanto más reprimimos y negamos nuestra sombra, más se fortalece y encuentra maneras de manifestarse en nuestro comportamiento. Uno de los canales más comunes de esta manifestación es la adicción. Para Jung, la adicción es a menudo la expresión directa de los aspectos reprimidos de nuestra psique que no han sido integrados en nuestra conciencia. Lo que negamos en nosotros termina por controlarnos de manera silenciosa y peligrosa. Piensa en la sombra como una fuerza poderosa que siempre está presente, incluso si intentamos pretender que no existe. Cuando no hacemos frente a esta parte de nosotros mismos, comienza a infiltrarse en todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, una persona que reprime la ira o el resentimiento puede desarrollar adicciones como un medio inconsciente de afrontar sus sentimientos no resueltos. Puede recurrir a alcohol o drogas como un alivio temporal, sin darse cuenta de que está alimentando los mismos impulsos que intenta evitar.
Este ciclo es devastador, ya que cuanto más intenta la persona escapar de sus sentimientos reprimidos, más la adicción se convierte en un mecanismo de evasión. La adicción, en este contexto, es un intento de enfrentar nuestra propia sombra, pero de una manera que agrava el problema en lugar de resolverlo. Jung creía que el camino para superar las adicciones es integrar la sombra. Esto significa reconocer los aspectos más oscuros de nuestra personalidad y aceptarlos como parte de lo que somos. Al hacer esto, dejamos de vivir en la negación y comenzamos a entender que estas partes reprimidas de nosotros mismos pueden integrarse de manera saludable. Por ejemplo, una persona que reprime constantemente sus deseos de control puede desarrollar una adicción al juego, buscando inconscientemente una manera de ejercer su poder en un entorno controlado. Sin embargo, cuando esta persona se permite enfrentar sus deseos reprimidos y trabajar su necesidad de control de manera consciente, la adicción pierde fuerza. Integrar la sombra es un proceso que requiere valentía y autoconocimiento. Hay que mirar dentro de uno mismo y admitir que todos tenemos aspectos de nuestra personalidad que preferiríamos no reconocer. Sin embargo, cuando traemos estos aspectos a la conciencia, dejan de controlarnos de manera destructiva. Jung nos enseña que al integrar la sombra, podemos transformar lo que solía ser una carga en una fuente de fuerza. La adicción deja de ser un enemigo y se convierte en una oportunidad de crecimiento. Es como si, al aceptar nuestra sombra, adquiriéramos el poder de dirigir la energía que nos llevaba a la adicción hacia algo que realmente nos enriquece como personas. A lo largo de la vida, es común que las personas intenten ocultar su vulnerabilidad, sus debilidades e incluso su frustración. No obstante, cuanto más lo hacemos, más amenaza se convierte en nuestra sombra, y la adicción puede ser el primer signo de que existe un desequilibrio interno. El proceso de integración de la sombra no es fácil. Implica mirar nuestros defectos, los errores que hemos cometido y los sentimientos que consideramos indeseables. Pero es precisamente en esta confrontación donde reside la verdadera transformación. Cuando integramos nuestra sombra, descubrimos que no es nuestra enemiga, sino una parte esencial de nuestra humanidad. Jung nos anima no solo a aceptar nuestra sombra, sino a trabajar activamente para integrarla en nuestras vidas. Esto se puede lograr a través de prácticas de introspección, como la terapia, la meditación, o incluso escribiendo en un diario donde exploramos nuestros pensamientos y sentimientos más profundos. Cuanto más actualizamos lo que hemos reprimido, más control ganamos sobre nuestras acciones. Con el tiempo, la adicción puede perder su dominio sobre nosotros. Al fin y al cabo, lo que realmente nos libera es reconocer quiénes somos con todas nuestras sombras y luces. Para Carl Jung, el vacío espiritual está en el corazón de muchas adicciones y comportamientos compulsivos que observamos hoy en día. Él creía que este vacío surge cuando perdemos la conexión con nuestro yo, el núcleo de nuestra psique que une lo consciente y lo inconsciente, representando la totalidad de nuestro ser. Cuando nos desconectamos de esta parte esencial de nosotros mismos, sentimos un profundo vacío, la sensación de que falta algo crucial en nuestras vidas. Esta desconexión crea un vacío que muchos intentan llenar a través de compulsiones, ya sean sustancias químicas como el alcohol y las drogas, o comportamientos como el consumo excesivo de tecnología, las compras, o incluso relaciones destructivas. Sin embargo, estos intentos de llenar el vacío son como soluciones temporales que solo enmascaran los síntomas por un tiempo, mientras que el vacío interior sigue creciendo. Esta situación se amplifica en el mundo moderno. Vivimos en una sociedad que nos empuja constantemente hacia el materialismo, el éxito externo y una productividad incesante. Estamos bombardeados con mensajes que nos dicen que el valor reside en poseer más, en ser más productivos y en alcanzar un estatus. Sin embargo, este énfasis excesivo en las cosas externas a menudo nos desconecta de lo que realmente importa. Como resultado, muchas personas se sienten alienadas de sí mismas y recurren a comportamientos compulsivos para intentar llenar este vacío. Buscan una satisfacción inmediata en adicciones como las redes sociales,
las compras, el alcohol y las drogas. Pero, irónicamente, cuanto más intentan llenar el vacío de esta manera, más se profundiza. Jung nos ofrece una poderosa perspectiva para entender esta dinámica. Él creía que el vacío espiritual solo podía ser llenado al reconectar con el yo, la totalidad de lo que somos. Esto significa integrar lo consciente y lo inconsciente, aceptar todas las partes de nosotros mismos, incluidas aquellas que preferimos ignorar. Sin esta integración, seguimos sintiéndonos incompletos, buscando siempre algo que parece estar fuera de nuestro alcance. Para llenar el vacío espiritual, debemos mirar hacia nuestro interior, hacia nuestra esencia, y no hacia el mundo exterior, el dinero, el estatus, el reconocimiento. Todo eso puede aportar un alivio momentáneo, pero nunca resolverá el problema fundamental de nuestra desconexión interna. El verdadero alivio viene de la reconexión con lo que realmente somos, en lugar de buscar afuera. Jung nos anima a explorar caminos de autodescubrimiento. El proceso de individuación, el camino hacia la plenitud, es fundamental para superar la compulsión y el vacío espiritual. Es en este proceso donde encontramos la verdadera paz, ya que nos permite aceptar quiénes somos sin necesitar muletas externas. Al integrar lo consciente y lo inconsciente, comenzamos a darnos cuenta de que las respuestas que buscamos con desesperación ya se encuentran en nuestro interior y no afuera. Muchas personas encuentran alivio en este proceso a través de prácticas como la meditación, la terapia y la filosofía. Estas prácticas nos ayudan a desacelerar, a silenciar el ruido exterior y a redescubrir nuestra esencia. El vacío espiritual es un problema común en la actualidad, y la búsqueda de trascendencia a menudo es errónea. La gente intenta escapar de este sentimiento de desconexión buscando distracciones externas, pero la verdadera sanación proviene desde adentro. Para Jung, el autoconocimiento y la integración del yo son las claves para llenar el vacío espiritual. A medida que nos reconectamos con nuestra esencia, las compulsiones pierden su fuerza y encontramos una paz que ni el éxito exterior ni los placeres momentáneos pueden proporcionar. El verdadero viaje es interior, y es solo allí donde podemos encontrar el sentido que buscamos desesperadamente. Para ayudarles a entender cómo las adicciones pueden ser silenciosas pero, sin embargo, fatales, examinemos la historia de Carlos. Carlos era un hombre ordinario, como tantos otros. A primera vista, su vida parecía estar en la dirección correcta. Tenía un trabajo estable, amigos con los que salía los fines de semana y una rutina que parecía normal para muchos. Sin embargo, había algo que nunca se detenía a analizar: las pequeñas compulsiones que, con el tiempo, empezaron a infiltrarse en su día a día. Al principio, eran cosas aparentemente inofensivas, como comida rápida después del trabajo, una cerveza para relajarse tras un día estresante, o apostar en el fútbol los domingos con amigos. Para Carlos, todo esto era una forma de aliviar sus tensiones, gestionar la fatiga y las frustraciones de la vida. Pero no se daba cuenta de que estas pequeñas escapadas se estaban convirtiendo en una adicción silenciosa, algo que ocupaba cada vez más espacio en su vida sin que él se diera cuenta. Con los meses, sus comportamientos empezaron a intensificarse. Lo que era solo una cerveza se volvió una botella. El juego ocasional se convirtió en un hábito casi obsesivo, y la comida rápida se transformó en la norma en lugar de la excepción. Carlos siempre se sentía cansado, desconectado de su entorno, y aún durante sus momentos de ocio, tenía la sensación de que algo faltaba. Su trabajo, que antes lo motivaba, se convirtió en una fuente de estrés insoportable. Se sentía cada vez más ansioso e irritable, y la sensación de que algo no andaba bien nunca dejaba su mente. Pero en lugar de enfrentar el problema, Carlos se hundió aún más en sus viejos hábitos. Para él, sus adicciones eran la manera más fácil de escapar de lo que no podía definir, un vacío que crecía dentro de él. Carlos no se dio cuenta de cuán deteriorada estaba su situación, hasta que las consecuencias empezaron a hacerse sentir en su vida. Perdió el control de sus finanzas debido al juego,
Su salud se deterioró por su alimentación y su consumo excesivo de alcohol, y sus relaciones empezaron a desmoronarse. Sus amigos lo veían cada vez menos, y hasta su familia comenzó a distanciarse. Estaba atrapado en un círculo vicioso del que parecía imposible escapar. Cada vez que intentaba salir, fracasaba y volvía a su punto de partida, sintiéndose aún más perdido. El sentimiento de impotencia lo invadía y comenzó a creer que no había salida, que sus adicciones eran lo único que le quedaba para llenar el vacío que sentía. Pero, como muchas personas que tocan fondo, Carlos tuvo un momento de lucidez. Una mañana, después de una noche de excesos, se miró en el espejo y casi no reconoció al hombre que veía. No era el Carlos que conocía. Estaba exhausto físicamente, agotado y emocionalmente destruido. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que algo tenía que cambiar. Desesperado por encontrar respuestas, Carlos comenzó a buscar ayuda, y fue entonces cuando descubrió la obra de Carl Jung. Al explorar la psicología de Jung, comprendió que sus adicciones eran una forma de lidiar con su sombra, esa parte de él mismo que había reprimido durante tanto tiempo. Se dio cuenta de que no solo estaba huyendo de los problemas cotidianos, sino de algo mucho más profundo, el vacío espiritual que crecía dentro de él. Carlos también se volvió hacia las enseñanzas de los filósofos estoicos como Séneca y Marco Aurelio. Comprendió que, como ellos enseñaban, la verdadera libertad no reside en huir de los problemas, sino en enfrentarlos con coraje y simplicidad. Inspirado por estas enseñanzas, decidió retomar las riendas de su vida. Comenzó por pequeños cambios. Poco a poco, redujo su consumo de alcohol. Empezó a planificar sus comidas con más cuidado. Y sin duda lo más difícil, dejó de apostar. Cada pequeña victoria era un logro, pero Carlos sabía que solo estaba al comienzo de un largo y difícil camino. El proceso de curación fue arduo. Hubo días en que el vacío todavía estaba allí en emboscada, listo para atraerlo de nuevo, pero, en lugar de ceder, Carlos comenzó a volverse hacia adentro. Adoptó prácticas de meditación e introspección. Profundizó en las ideas de Jung sobre el yo y la integración de la sombra. Descubrió que lo que buscaba fuera, en el alcohol, el juego y la comida, era en realidad un esfuerzo fallido por llenar un vacío espiritual que solo podía ser colmado al reconectarse consigo mismo. Con el tiempo, Carlos transformó su vida. Simplificó su rutina, se alejó de las tentaciones que lo rodeaban y comenzó a reconstruir sus lazos con su familia y amigos, quienes ahora lo veían como una nueva persona. Carlos se dio cuenta de que el camino hacia la verdadera paz no consistía en huir del malestar, sino en enfrentarlo de frente. Se reconectó con su esencia, dejó atrás la búsqueda desesperada de placer inmediato y abrazó el crecimiento personal. El camino fue largo, pero cada paso fue una victoria. Hoy, Carlos mira hacia atrás, no solo a sus errores, sino también a cuánto ha crecido al enfrentarlos. Su historia es la prueba de que, sin importar cuán bajo caigamos, siempre hay una forma de levantarse. Descubrió que el verdadero sentido de la vida no reside en escapatorias momentáneas, sino en la capacidad de transformarnos a través de la adversidad. La individuación como sanación. Carl Jung creía que el proceso de individuación es esencial para superar adicciones. Idea se aplica directamente a la trayectoria de Carlos. Para Jung, la individuación es el camino por el cual nos convertimos en lo que realmente somos, integrando lo consciente y lo inconsciente, aceptando tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades y sombras. Cuando ignoramos o reprimimos ciertas partes de nosotros mismos, no desaparecen, encuentran formas de manifestarse, a menudo en forma de adicción. Como fue el caso de Carlos, quien intentó llenar su vacío con alcohol, juego y comida, la adicción es una forma de enfrentar los aspectos de nuestra psique que no están integrados. Carlos, como tantos otros, buscó apaciguar su malestar a través de comportamientos autodestructivos, sin darse cuenta de que solo estaba ocultando el verdadero problema. La individuación, en este sentido, es el proceso de mirar hacia adentro y reconocer lo que está oculto. Todas las inseguridades,
miedos y deseos que había intentado evitar durante años. Al comenzar su proceso de individuación, Carlos se dio cuenta de que sus acciones no eran simplemente elecciones impulsivas, sino una respuesta al vacío y la desconexión que sentía con su propio yo. La individuación es precisamente esa reconexión con el yo, la parte más auténtica de nosotros mismos, que espera ser reconocida. El camino de Carlos fue largo y difícil, pero fue al abrazar este proceso de individuación que comenzó a liberarse de sus adicciones. Dejó de buscar aceptación y alivio fuera de sí mismo, dándose cuenta de que su deseo de escapar no era la solución. Al trabajar en su individuación, Carlos empezó a integrar las partes de su psique que había descuidado: su inseguridad, su necesidad de control, su miedo al fracaso, sus sombras. Una vez aceptadas y comprendidas, dejaron de ser amenazas y se convirtieron en oportunidades de crecimiento. La individuación, como nos enseña Jung, no es solo un remedio contra las adicciones, sino un camino hacia la verdadera libertad. Durante el proceso de individuación, Carlos también comenzó a notar patrones repetitivos en su vida, los mismos ciclos que lo llevaban una y otra vez hacia la adicción. Cada vez que se sentía inseguro o rechazado, recurría a comportamientos destructivos para aliviar el dolor. Al identificar estos patrones, pudo romper el ciclo y redirigir su energía hacia la introspección. Se dio cuenta de que, en lugar de buscar soluciones temporales en el exterior, debía enfrentar sus emociones de frente, reconocer el origen de sus inseguridades y trabajar activamente para sanarlas. La individuación le aportó un sentido de responsabilidad por sus acciones y, sobre todo, la claridad de que el control de su vida siempre había estado en sus manos. La individuación también implica aceptar nuestros defectos, y esto fue crucial para Carlos. A lo largo de su vida, había desarrollado una imagen de perfección que mantenía para agradar a los demás, pero eso solo lo alejaba de quien realmente era. Al abandonar esta fachada y aceptar sus defectos, se liberó de la constante presión de tener que satisfacer las expectativas externas. Este proceso fue transformador, ya que le permitió ver sus imperfecciones no como debilidades, sino como partes necesarias para su crecimiento. Al integrar estas partes de sí mismo, descubrió que era posible vivir en paz con sus imperfecciones, sin necesidad de ocultarlas o huir a través de la adicción. Finalmente, el proceso de individuación transformó completamente la manera en que Carlos enfrentaba la vida. Al integrar sus sombras y aceptar su verdadera naturaleza, desarrolló una nueva perspectiva sobre los desafíos que enfrentaba. En lugar de verlos como cargas, los consideró como oportunidades para crecer. Superar las adicciones fue solo una parte de este gran viaje. La individuación le brindó a Carlos la libertad de vivir con autenticidad, sin temor a sus fracasos ni la constante necesidad de aprobación externa. Se dio cuenta de que la verdadera sanación no residía en soluciones rápidas, sino en una profunda inmersión en su interior, donde ya existían todas las respuestas que buscaba. Carl Jung y los símbolos en la sanación. Carl Jung creía profundamente en el poder de los símbolos y de la espiritualidad para ayudar a superar las adicciones. Para él, los símbolos no son solo imágenes o figuras abstractas, sino fuerzas vivas del inconsciente, aspectos profundos de nuestra psique que pueden guiarnos hacia una comprensión más elevada de nosotros mismos. La adicción es a menudo un intento erróneo de llenar un vacío espiritual, y Jung veía los símbolos espirituales como un puente entre los mundos consciente e inconsciente. Estos símbolos no solo revelan deseos y miedos ocultos, sino que también ofrecen pistas sobre el camino de la sanación. Cuando somos capaces de entender lo que estos símbolos representan, podemos usarlos como herramientas para nuestra propia transformación. Los símbolos espirituales, como la cruz, el mandala o incluso la luz, contienen significados que nos ayudan a enfrentar los aspectos más oscuros de nuestra psique. A través de ellos, accedemos a verdades que van más allá de las palabras, conectándonos con fuerzas arquetípicas que están presentes en todos los seres humanos. Jung creía que el inconsciente
nos hablaba a través de sus símbolos y que al reconocerlos e integrarlos, podíamos alcanzar un nivel de sanación más profundo. En este sentido, la adicción no es solo un comportamiento destructivo, sino un esfuerzo torpe por alcanzar la plenitud y la espiritualidad. Cuando recurrimos a estos símbolos, encontramos una nueva manera de canalizar esta búsqueda de algo más grande. Uno de los símbolos más poderosos utilizados por Jung fue la imagen del árbol. El árbol representa el crecimiento, el enraizamiento y la transformación. Para Jung, así como un árbol necesita raíces profundas para elevarse hacia el cielo, nosotros también debemos enfrentar nuestras sombras, nuestros infiernos interiores, para crecer espiritualmente. Él decía, ningún árbol puede alcanzar el cielo sin que sus raíces toquen el infierno. Esto significa que, para superar las adicciones y las compulsiones, primero debemos confrontar las partes más oscuras de nuestra psique e integrarlas. La espiritualidad en este contexto no es un camino de escape, sino un camino de superación personal, donde los símbolos sirven como guía, mostrando el camino hacia la sanación y una conexión verdadera con lo divino. En el viaje de Carlos, los símbolos jugaron un papel fundamental. Cuando Carlos tocó fondo, comenzó a encontrar un sentido a su vida a través de la espiritualidad. Se volvió hacia símbolos y arquetipos que lo ayudaron a comprender su propia trayectoria. Por ejemplo, el arquetipo del héroe, en busca de redención, lo inspiró a ver sus adicciones como parte de un proceso de evolución más amplio. Este arquetipo, presente en tantas historias y mitologías, le dio a Carlos la fortaleza de entender que debía enfrentar sus monstruos interiores, al igual que los héroes mitológicos, para alcanzar la verdadera libertad. Carlos también encontró, en los símbolos espirituales, una manera de reconectarse con lo sagrado. Anteriormente, había intentado llenar su vacío espiritual con comportamientos destructivos. Pero al abrirse al poder transformador de los símbolos, empezó a comprender el verdadero propósito de su búsqueda. La espiritualidad le ofreció un nuevo horizonte, una perspectiva más amplia sobre su vida. Se dio cuenta de que los desafíos que enfrentaba no eran castigos o fracasos, sino parte de un viaje de crecimiento. Esta conexión con la espiritualidad no solo le ayudó a superar sus adicciones, sino que también le otorgó un sentido más profundo y una dirección más clara en su vida. Finalmente, Jung creía que los símbolos espirituales nos ayudan a dar sentido al caos interior. Para Carlos, estos símbolos eran más que abstracciones. Se convirtieron en guías en su viaje de transformación. Al reconectarse con su espiritualidad, descubrió que la sanación de sus adicciones no residía en el control de lo que sucedía afuera, sino en la integración de lo que ocurría dentro. Los símbolos espirituales le dieron la fuerza para enfrentar sus miedos, y comprendió que su viaje formaba parte de un conjunto más grande. Al abrazar los símbolos y la espiritualidad, Carlos pudo trascender sus adicciones y encontrar una paz interior que nunca había conocido antes. La adicción es a menudo un ciclo difícil de romper, pero la psicología nos muestra que entender las raíces de nuestros comportamientos puede ser el primer paso hacia el cambio. Pero, ¿saben qué más puede ayudarles en este viaje de autodescubrimiento? Descubrir el verdadero sentido de su vida. ¿Y si les dijera que esto puede transformarlo todo? No olviden dar un like y suscribirse a nuestro canal. Siéntanse orgullosos de haber llegado hasta aquí. Demuestra que están determinados a mejorar. Espero verles allí. Manténganse fuertes, manténganse resilientes.